Muy buenos días. Para mí un gusto poder compartir con ustedes en el día de hoy. Realmente es un regalo. Yo soy el que me siento honrado. Honrado porque definitivamente Dios es fiel a su palabra. Honrado porque me permite en esta mañana poder compartir con ustedes acerca de la palabra de Dios. Agradezco en este día por sus vidas, por la forma como se han acercado a nosotros, por cómo nos han manifestado su amor, por cómo nos han hecho parte de esta familia, y especialmente a los pastores de la congregación. Doy gracias a Dios por la vida de Gita, por la vida de Zuleima, por la vida de Nico, por la vida de cada uno de ustedes. Realmente Dios ha sido bueno conmigo al permitirme contar con la amistad del pastor Edgar. Se ha convertido en un hermano, en un consejero, en un amigo, en un hombre en quien me he podido apoyar, un hombre de oración, un hombre que ha estado en algunos momentos difíciles, y realmente es un gozo poder estar en esta mañana con cada uno de ustedes, en esta la casa de Dios. Quiero entrar en contexto, quiero contarles algo en unos breves minutos acerca de quién es el pastor Giovanni. Hace 21 años el Señor me llamó, fui rebelde, necio, testarudo, y Dios en su infinita misericordia, pacientemente y a través de su gracia, manifestó su amor para conmigo como lo ha hecho con cada uno de ustedes. Hace 17 años me casé con una hermosa mujer, una mujer que amo día a día. Tengo de ese fruto del amor una hija hermosa a quien amo, quien saca a relucir las mejores cosas de mí. Hace 7 años el Señor me permitió, por su gracia, enseñar en una congregación, y desde hace 7 años venimos desarrollando una obra que inició en el barrio Policarpa. Hoy estamos ubicados en el barrio Restrepo, y la Iglesia Faro de Gloria les extiende un cordial saludo a cada uno de ustedes. Hemos tenido la oportunidad de compartir con el pastor Edgar. La palabra que ha llevado ha sido una gran palabra, y espero no desilusionarles en esta mañana. Quiero empezar como concluyeron ustedes, con este cántico, y realmente la intención en esta mañana es la de exaltar a Cristo. En esta mañana la intención es la de honrar a Cristo. En esta mañana la intención es venerar su nombre, regocijarnos en él. Sé que hay situaciones difíciles, sé que hay momentos de conflicto, sé que hay luchas, pero este es un buen día para descansar en la palabra de Dios y lo que su palabra dice de Dios. Amén. Quiero que por favor me acompañen a Proverbios capítulo 30. Proverbios 30, versículo 5. Amén. No estoy muy acostumbrado al micrófono, por lo tanto ustedes me dicen si está muy alto o si está bien. Y si empiezo a gritar, por favor, me llaman la atención. Tengo un problema de oídos, y entonces a veces subo un poco la voz y no me doy cuenta. Amén. Proverbios 30, versículo 5. Dice la palabra de Dios: toda palabra de Dios es limpia, Él es escudo a los que en Él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprendan y seas hallado mentiroso. Señor, en esta mañana quiero que tu palabra se cumpla en cada uno de nosotros, pero especialmente en mi vida. Dios, apelo a tu gracia, a tu misericordia, a tu bondad. Y te pido que hoy tu palabra sea la que se lleve la gloria.
Te pido en el nombre de Jesús y por el poder de tu Espíritu Santo, que tu palabra hoy se lleve la preeminencia. Que hoy cada uno de nosotros realmente se vea a través de la palabra. Te pido, oh Dios, que tengas misericordia de esta tu congregación, que tengas misericordia de mí y que nos permitas entender en esta mañana qué es lo que tu palabra tiene para decirnos a cada uno de nosotros. En tu nombre oro, Jesús. Amén y amén. Sé que han venido desarrollando un tema en relación a las Escrituras. Sé que durante este mes han tenido la oportunidad de compartir profundamente acerca de lo que Dios dice en su palabra. ¿Alguien me puede hacer una pequeña introducción de los títulos que se han compartido durante este mes que ha tenido como propósito exaltar la palabra de Dios? La inerrancia de las Escrituras. ¿Quién tuvo la oportunidad de compartirnos este tema maravilloso? El pastor Álvaro. Alvarito estuvo hace 8 días, tengo entendido. Un hombre de Dios, ¿cierto? Un hombre que definitivamente Dios está usando. Un hombre que Dios está moviendo, haciendo tareas que de pronto muchos de nosotros no podemos hacer. ¿Qué otra palabra tuvimos la oportunidad de compartir durante este mes? La suficiencia de las Escrituras. ¿Y qué aprendimos sobre la suficiencia de las Escrituras? Humbertico tuvo la oportunidad de compartir esta palabra. ¿Qué aprendimos de las Escrituras sobre la suficiencia? Amén. No hay error en las Escrituras. Y el hermano Edgar tuvo la oportunidad de compartir una palabra. ¿Cuál fue la palabra que nos compartió? Un poco más alto, por favor. La revelación especial. ¿Y qué entendimos por la revelación especial? Que es dada solo a nosotros que ya hemos sido llamados. Que es dada. A nosotros que ya hemos sido llamados. Amén. En el día de hoy he de compartir un tema maravilloso. El tema es la veracidad de las Escrituras. Y quiero empezar con una frase de Francis Schaeffer, uno de los más grandes apologistas cristianos. Él, en su libro La verdad con amor, expresó este pensamiento: lo que pensamos determina lo que somos. Por lo tanto, el pensamiento que tú y yo tengamos acerca de las Escrituras definirá o determinará nuestra cristiandad. ¿Qué valor tiene la palabra de Dios para su pueblo? ¿Qué concepto tiene la iglesia de la palabra de Dios? ¿Es la palabra de Dios la autoridad de la iglesia? ¿O al igual que en el periodo de los jueces, la palabra de Dios escasea al interior de su pueblo? Quisiera compartir en esta mañana un pensamiento del gran reformador Martín Lutero, extraído del libro de Historia del Cristianismo de Justo González. Justo expresa acerca del pensamiento de Martín Lutero lo siguiente: él creía que la palabra de Dios es nada más y nada menos que Dios mismo. Él basa esta aseveración de los primeros versículos del Evangelio de Juan. Y quiero que por favor me acompañen a Juan capítulo 1, versículo 1. ¿Por qué Lutero cree que la palabra de Dios es Dios mismo? Veamos lo que dice Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. ¿Y qué dice? Y el Verbo era Dios. Nosotros sabemos, y estoy plenamente seguro, que durante este tiempo de cristiandad en el que el Señor nos ha permitido congregarnos, hemos aprendido acerca de este versículo que la palabra logos significa ¿qué? La palabra. O sea que cuando leemos a través de la traducción que hemos hecho, podemos decir que en el principio era la palabra y la palabra era con Dios. ¿Y qué dice la Biblia de ella misma? Y era Dios. Versículo 14. Y aquel Verbo fue hecho carne
y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La palabra de Dios es Dios mismo, la segunda persona de la Trinidad, el Verbo hecho carne. La Biblia es entonces la palabra de Dios, porque en ella Jesucristo se llega a nosotros. Eso significa que quien lee la Biblia y no encuentra en ella a Jesucristo, no ha leído la palabra de Dios. ¿Qué significa? Significa que si Cristo no se nos ha revelado por medio de las Escrituras, nosotros realmente no hemos leído la palabra de Dios. En este día presentaré 5 argumentos que nos llevan a declarar que la palabra de Dios es veraz. 5 argumentos. El primer argumento que utilizaré lo he titulado Dios es veraz. Por eso su palabra es verdad. ¿Por qué nosotros los creyentes creemos que la palabra de Dios es verdad? Porque Dios es veraz. Quiero definir el atributo de la verdad a través del pensamiento de la teología de Luis Berco. Él define este atributo de la siguiente manera: la veracidad de Dios es aquella perfección de su ser en virtud de la cual cumple perfectamente la idea de la divinidad. Es perfectamente digno de nuestra confianza en su revelación y ve todas las cosas como en realidad son. La palabra de Dios y la verdad son sinónimos. La Biblia nos dice que su palabra es pura y perfecta. Por favor, acompáñenme al Salmo 12, versículo 6. Salmo 12, 6. ¿Todos la tenemos? Quisiera que alguien con voz de trompeta pudiera compartir en esta mañana este texto. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Amén. Yo me preguntaba cuando miraba este texto, y doy gracias a Dios porque tengo un amigo que es orfebre, que es platero, y le preguntaba a él: Johncito, tú que trabajas en este medio, ¿podrías explicarme cuál es el proceso de la purificación de la plata? Y él me decía que había que llevarla a temperaturas muy elevadas. Él me compartía y me hacía entender que él tenía que estar muy concentrado, porque en ese proceso, si se le daba mucho calor o la plata perduraba mucho, ella se iba desintegrando, se iba vaporizando como el oro. Él estaba allí plenamente concentrado. Y la pregunta que me llevó realmente a consultarle es: ¿cuándo sabe el platero cuando la plata ha sido refinada o ha sido purificada? Tuve la oportunidad de entrar a mirar, de revisar, de investigar, y en principio no lo creí. Pero cuando él me expresó lo que, o la forma como se desarrolla la purificación de la plata, realmente me di cuenta que lo que decían en internet es cierto. Y él decía: el platero sabe cuándo la plata ha sido purificada, cuando puede ver su imagen reflejada en ella. Y yo le decía: ¿cuántas veces necesita ser purificada la plata? Y él me dijo: Giovanni, como el oro, como el cobre, como muchos otros elementos, se le tienen que añadir ciertas partículas para que ella sea mucho más económico, y aparte de eso, pues tenga mayor duración.
Le dije, ¿y cómo hacemos para purificarla? Él me decía, es necesario llevarla al fuego y allí él mismo se va a evaporar. ¿Y cuántas veces necesita que la plata sea purificada? Él me dijo, una sola vez. Yo le decía, ¿no se necesitan 2, ni 3, ni 4 procesos para purificar la plata? Me dijo, no, una vez purificada la plata queda pura. ¿Qué dice la Escritura sobre la purificación, en este caso del Salmo 12, versículo 6? ¿Cuántas veces el Señor nombra que purifica o compara la palabra con la purificación de la plata? 7 veces. ¿Qué significa el número 7 en las Escrituras? Significa perfección. ¿Qué quiere decir Dios? Una sola vez la plata es refinada, pero su palabra es comparada ¿con qué? Con la pureza, con la perfección de ella misma. Amén. Su palabra es perfecta. Su palabra es pura. ¿Y cuándo sabemos que realmente la palabra de Dios es pura? Cuando Dios se ve reflejado en cada uno de nosotros. Quiero que miren lo que dice Juan capítulo 17, versículo 17. Vamos a tener muchos textos. Juan 17, versículo 17. El Señor Jesús, orando por sus discípulos y pidiéndoles que no les extraiga del mundo, sino que los guarde del mal, en el verso 17 dice, santifícalos en tu verdad. ¿Qué dice Dios sobre su palabra? Tu palabra es verdad. Tu palabra quiere decir toda ella. No hay error en ella, no hay engaño en ella. Ella es verdadera. La razón por la cual tú y yo podemos creer que la palabra que tenemos en nuestras manos es veraz, es que Dios es veraz. Dios no miente. Dios no engaña. ¿Por qué tenemos seguridad que esta palabra es una palabra poderosa que transforma vidas? Porque quien la citó es Dios mismo. Su palabra es verdad, porque Dios es verdad. Y quiero que miren lo que dice Tito, capítulo 1, versículo 2. Alejito, su merced me puede ayudar con Hebreos 6, 18. Y tú, amado, me puedes ayudar con Números 23, 19. Tito 1, 2. ¿Por qué creemos nosotros que la palabra es verdad? Porque Dios es verdad. Dios no miente. Tito 1, versículo 2 nos dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio, ¿de cuándo? De los siglos. ¿Qué nos dice la Escritura? Que Dios no miente. Por favor, Alejito. 18. Hebreos 6, 18. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Hay algo que Dios no puede hacer. Él es el Todopoderoso, pero la Biblia nos dice que hay algo que Él no puede hacer. ¿Qué es eso que Él no puede hacer? No puede mentir. ¿Por qué nosotros creemos que esa palabra que tienes en tus manos es una palabra verdadera? Porque quien la dice es Dios, y Dios no miente. Números 23, versículo 19. Números 23, versículo 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Amén. Habló y no ejecutará. Amén. ¿Qué dice la Escritura de Dios mismo? Que Dios no
miente. ¿Por qué nosotros tenemos seguridad de que lo que Dios dice en su palabra es verdad? Porque Dios mismo es verdad. ¿Recuerdan cuál es el pensamiento de Lutero? Lutero creía que la palabra de Dios era ¿quién? Dios mismo. Eso significa que todo lo que dice acerca de Dios es verdad. Todo lo que dice de mi condición es verdad. Todo lo que dice en relación a la salvación es verdad. Todo lo que dice de la condenación es verdad. La razón, Dios no puede mentir. Juan 3, versículo 36. Juan 3:36. Creemos que la palabra de Dios es verdad porque Dios es veraz, ¿cierto? Porque en Él no hay engaño. ¿Qué dice Dios? Juan 3:36. El que cree en el Hijo de Dios, ¿lo creemos? Pero el que rehúse creer en el Hijo de Dios, ¿lo creemos? ¿Por qué razón decidimos creer? Porque Dios no miente. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que verá ¿qué? La ira de Dios sobre él. Amén. Este tema tiene un propósito majestuoso. Y el propósito majestuoso es llevarnos a la persona de Jesucristo. Mira lo que dice la Escritura en 1 de Juan 5, versículo 20. Primera de Juan 5, versículo 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado, ¿qué? ¿Para qué? Y estamos ¿en quién? En su Hijo Jesucristo. Este es ¿qué? ¿Y qué? ¿Cuál es el propósito en esta mañana al hablar acerca de las Escrituras, que ellas son veraces? ¿Cuál es la intención de la Biblia al presentar a la Escritura como veraz? Pues revelarnos ¿a quién? A Jesucristo, su Hijo, el cual la misma Escritura, hablando acerca de Él, nos dice que Él es ¿qué? Verdad. Todos conocemos el texto de Juan 14, versículo 6, que dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, ¿y qué? Y nadie puede venir al Padre si no es por Él. Entonces, el primer punto en esta mañana es ¿cuál? Nosotros creemos que la Biblia es verdad. ¿Por qué? Porque Dios es veraz. Amén. Segundo punto. Jesús valida la verdad de las Escrituras. El Señor, que es la verdad, que la Biblia nos dice que es el verdadero, el Dios verdadero, aquel que concede la vida eterna, aquel que es infalible, la palabra de verdad, afirma con precisión cada hecho histórico. Y nosotros vemos frecuentemente al Señor Jesucristo cuando quiere dar una exposición acerca de la verdad, apelando ¿a quién? A las Escrituras. Y muchas veces, no quiero que lo lean, pero si alguien los quiere tomar, quiero que miren lo que dice Dios sobre Jonás a través de Jesucristo. Mateo 12, versículo 40. Jesús certifica que el periodo de Noé fue verdadero. Mateo 24, versículo 38. Habló de Moisés. Marcos 12, versículo 26. Nos enseñó sobre Abel y su sangre. Lucas 11, 51. Habló sobre Lot. Lucas 17, 29. Sobre la esposa de Lot. Habló sobre Abraham. Juan 8. Pero hay algo que me encanta de ese encuentro con Jesús y las Escrituras. Y es que en el momento en que el Señor Jesucristo resucitó,
en el momento en que se levantó, el momento en que fue glorificado por el Padre, aquel momento glorioso para la cristiandad, la Biblia nos dice que el recurso que Jesucristo utilizó para expresar la verdad no fueron las señales en sus manos ni en su costado, aunque se valió de ella para confrontar ¿a quién? A Tomás de la verdad. El recurso que Jesucristo utilizó cuando se reveló a sus discípulos fue la palabra de Dios. Y quiero que por favor vayan conmigo al Evangelio de Lucas. Lucas 24, versículo 25. Lucas 24, versículo 25. Cuando tenemos la oportunidad de ver al Señor Jesucristo resucitado, yo creo que la evidencia sobra. Se comprueba verídicamente que Jesús resucitó y los suyos lo están viendo. Hoy muchos quieren enseñar y quieren llevar a los hombres por medio de otros elementos, otros recursos. Se valen de los milagros, de las señales, de los prodigios, de las maravillas. Y dejan a un lado el recurso que el Señor Jesucristo utilizó para expresar que ese suceso realmente era verídico, era veraz. Era suficiente con verlo, era suficiente con palparlo, era suficiente con cenar con Él. Pero ¿qué hace el Señor Jesucristo? Lucas 24, versículo 25. Entonces Él les dijo: oh, insensatos y tardos de corazón, para creer todo, ¿qué es? ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en qué? Y comenzando, miren lo que dicen las Escrituras en este versículo. Y comenzando desde ¿quién? Y siguiendo por todos los profetas, ¿qué hacía? ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? ¿Apeló a qué? A la palabra de Dios. ¿No era más fácil decir: miradme, tocadme, aquí estoy? ¿Cuál recurso utilizó el Señor Jesucristo para validar que el suceso de la resurrección realmente es veraz, es verdad? La palabra. Él llevó a sus discípulos por medio de ¿qué? De la palabra, para certificar que la resurrección realmente era verdad. Es la palabra el recurso más maravilloso que el creyente tiene para demostrar que la Escritura es verdad. Su palabra es verdad, es lo que nos dice la palabra de Dios. Y esto me parece sorprendente. ¿Por qué? Porque durante un trayecto, de lo único que les habló fue de las Escrituras. De las Escrituras en relación ¿a quién? A Él. Miren cómo lo expresa el versículo 44 allí mismo. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros. ¿Cuáles palabras? Que era necesario que se cumpliese todo. ¿Qué? Lo que está escrito En los profetas. ¿Y en qué? Y en los salmos. ¿A qué apeló Jesucristo para comprobar que realmente Él estaba allí con ellos? A la palabra de Dios, a las Escrituras. En esta mañana, mi intención es mostrarte que la palabra de Dios es veraz, porque Dios es veraz. Pero la razón es porque ¿qué? Porque Jesús resucitó de entre los muertos. Jesús utilizó la palabra y la certificó. Eso significa que nosotros no podemos separar las Escrituras de Jesús. Quien rechaza a Jesús simultáneamente, rechaza
las Escrituras. Y quien rechaza las Escrituras, simultáneamente está rechazando a Jesús. Un poquito más adelante, Juan 5, versículo 46, nos expresa esta verdad. Juan 5, versículo 46. Y dice: porque si creyeseis a Moisés, ¿qué harían? Me creerías a mí. ¿Por qué? Porque de mí escribió él. Pero si no creéis, ¿a quién? ¿Cómo creeréis a quién? Jesús dice que no podemos separar la revelación de la obra de Jesucristo, ¿de qué? De las Escrituras. El recurso que Dios tiene para certificar que su palabra es verdad es la palabra de Jesús. Por lo tanto, no podemos separar la palabra de Dios de Cristo mismo. Lo trágico es ver cómo en nuestros días podemos encontrar a obreros fraudulentos, hombres que con astucia adulteran la palabra de Dios, pervirtiendo el mensaje del Evangelio, haciendo mercadería con la fe. Si nos dimos cuenta, el recurso que Dios utilizó para revelarse a estos hombres fue la palabra de Dios. Pero estos lobos rapaces rechazan a Jesús al no llevar a los hombres a las Escrituras, las cuales nos conducen a la vida eterna. Toda predicación que no lleva al hombre a la verdad de Jesucristo no proviene de Dios, no es verdad, no es veraz. A través de la persona de Jesús es que conocemos la verdad, y a través de esa verdad es que somos libres. Juan 8:32 dice: y conoceréis la verdad. ¿Y qué? Y la verdad os hará libres. Y todos nos quedamos en Juan 8:32. Pero ¿qué dice el versículo 31 de los judíos que habían creído en él? Dice: si vosotros permanecéis en mis palabras, seréis verdaderamente ¿qué? Y conoceréis la verdad. Es el permanecer en la palabra lo que realmente hace libre al hombre. Es el caminar en la palabra lo que realmente hace que la condición del ser humano sea revertida. Es la palabra de Dios veraz porque Jesús la certificó. No podemos separar a las Escrituras ¿de quién? De Cristo. Y no podemos separar a Cristo ¿de quién? De las Escrituras. Él y ella son una sola carne. El tercer punto: el Espíritu de la verdad. Y aquí podemos contemplar la Trinidad. Amén. Dios el Padre es veraz. El Hijo autentica la verdad al confrontar a los hombres con ella misma. Pero ¿qué dice la Escritura? La Escritura nos habla en Juan capítulo 14 que no estamos solos, que tenemos a un Consolador. Pero miren lo que dice la Escritura de este Consolador. Juan 14, versículo 16. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu, ¿de qué? De verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Cuál es el título que se le da en este caso al Espíritu Santo? El Espíritu de la verdad. Él es el Consolador. Pero ¿qué dice la Biblia?
que Él es el Espíritu de verdad. ¿Por qué nosotros tenemos la seguridad que la palabra que tenemos en nuestras manos es veraz? Porque Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo atestiguan que ella es verdad. Su función. ¿Cuál es la función del Espíritu Santo? Exaltar la verdad y glorificar a Cristo. El Espíritu de la verdad abre nuestros ojos ciegos para que el corazón no regenerado pueda ver la verdad. La Biblia, en el tema que se desarrolló sobre la inspiración, la Escritura nos dice que Él sopló el aliento de Dios en su libro y lo convirtió en el libro de la verdad. Él nos revela la verdad sobre Dios. El Espíritu Santo nos revela la verdad sobre el hombre. Nos revela realmente la condición del pecado, el juicio, la expiación, la salvación, la vida eterna. Sin la ayuda del Espíritu, el hombre es incapaz de conocer la verdad de Dios, ya que el hombre está muerto en sus delitos y pecados. Es por medio de su palabra que la verdad se nos otorga. Y esa verdad es la encargada en transmitir vida eterna a todos los que están muertos. Sin la obra del Espíritu de verdad, nosotros no podemos entender la palabra de Dios. La Biblia dice, para el hombre natural, las cosas que son del Espíritu son ¿qué? Locura. No las pueden discernir porque se han de discernir ¿cómo? Espiritualmente. ¿Por qué tú puedes confiar que la palabra que tienes en tus manos es veraz? Porque nuestros ojos fueron abiertos, nuestro corazón fue transformado, pasamos de muerte a vida. ¿Por qué creemos que esa palabra es verdad? Porque lo que era imposible para nosotros, Dios lo hizo posible. ¿A través de quién? De Jesucristo. Y la obra poderosa del Espíritu Santo en la vida de la iglesia, en la vida del creyente, es mostrarle la verdad de ¿qué? De las Escrituras. No hay otro recurso que Dios utilice en estos tiempos para llegarse al hombre. Hebreos 1, versículo 2, nos dice que en estos postreros tiempos Dios nos ha hablado por medio de ¿quién? De su Hijo, a quien constituyó heredero de todo. El Espíritu de Dios es el único que tiene la facultad de darle vida a aquellos que están muertos. Y esta es una obra que no proviene del hombre, que proviene fuera de este mismo. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y Él con su palabra nos otorgó ¿qué? Vida. El recurso que Dios otorga para el nuevo nacimiento lo lleva a través de ¿qué? Del Espíritu Santo y de su palabra. Miren, es trágico ver en nuestros días que se enseña que el nuevo nacimiento es un recurso que se puede llevar a cabo por medio de una oración. Y no estoy diciendo que orar sea mal, o que clamar a Dios por el nuevo nacimiento sea mal. Pero cuando tenemos la oportunidad de revisar las Escrituras, Jesús dijo que para poder heredar el reino de los cielos nos era necesario ¿qué? Nacer de nuevo. ¿Y qué recurso nos presenta la Biblia para que se lleve a cabo el nuevo nacimiento? La Biblia dice, os es necesario nacer de nuevo. Y los dos recursos que Dios utiliza es el agua y el Espíritu. El agua purifica, el agua limpia, el agua transforma. Pero quiero que me acompañen y veamos 3 textos acerca de esto. Santiago 1, versículo 18. Y quiero que se den cuenta cuál es el recurso que Dios utiliza para el nuevo nacimiento.
¿Todos lo tenemos? ¿Cómo lo expresa Santiago? Él, hablando de quién? De Dios, de su voluntad. ¿Qué hizo? Para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Qué recurso utiliza Dios para llevar a cabo el nuevo nacimiento? La palabra de Dios. Eso significa que lo que Dios hace en el hombre es confrontarle por medio de su palabra para que él realmente se dé cuenta que está muerto en sus delitos y pecados. La relación, perdón, como lo he de decir, que tengamos con la palabra evidencian si realmente hemos nacido de nuevo. Hoy la palabra no es la autoridad para la iglesia. Hoy el creyente no tiene tiempo con las escrituras y por eso fácilmente es engañado. Hoy somos trastornados porque no invertimos tiempo con las escrituras. Y ruego a Dios para que en esta mañana tú puedas entender que el recurso que Él utiliza para salvarte es su palabra. Y su palabra es verdad. Porque Dios es verdad, porque su Hijo es verdad y porque su Santo Espíritu es verdad. Si estás distanciado de la palabra, tendrías que entrar a revisar realmente si Dios ha operado en ti el nuevo nacimiento. El hecho de hacer parte de una iglesia no te hace parte del cuerpo de Cristo. Lo que te hace ser creyente es el amor por la palabra, el vivir en la palabra, caminar por la palabra. La palabra es nuestro refugio, nuestro descanso. Efesios 5, versículo 26. Hablando acerca de la iglesia, dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua. ¿Por qué? Es cierto que la iglesia es imperfecta porque tú y yo estamos en medio de ella. Pero lo que la hace ser perfecta, la seguridad que tenemos de la pureza al interior de la iglesia, es que hemos sido lavados con la palabra, hemos sido purificados con la palabra. Jóvenes, niños, adultos, hombres, mujeres, entiende que si la palabra no es la prioridad en tu vida, de seguro vas a tener una lucha continua con el pecado. Y aún teniendo relación con la palabra tendrás una lucha con el pecado. Pero ella es el recurso que Dios utiliza. ¿Para qué? Para mortificar nuestra carne. Ella es uno de los recursos de gracia que Dios nos da para caminar conforme a la voluntad del Padre. Primera de Pedro 1:23. Miren cómo lo expresa. Santiago nos dice que fuimos nacidos ¿por qué? Por la palabra. Y dice, Primera de Pedro 1, versículo 23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Por qué? Que vive y permanece para siempre. ¿Cómo se lleva a cabo la regeneración? Por medio de la palabra. El recurso que Dios utiliza es ¿qué? Su palabra. ¿Por qué nosotros creemos que tenemos la palabra más verdadera sobre la faz de la tierra? Porque Dios, el Padre, es verdad. Porque el Hijo es verdad. Y porque se nos ha dado el Espíritu ¿de qué? De verdad. Pero hay un cuarto argumento y quiero que me ayuden en esta mañana.
Este cuarto argumento es que tenemos la palabra profética más segura. ¿Qué tenemos? Quiero hacerles una pregunta. ¿Cuál es el evento más importante en las Escrituras para el pueblo de Dios? ¿Cuál es el evento más importante para la cristiandad? La resurrección de los muertos. En esta mañana yo podría utilizar mucho de nuestro tiempo para expresar y demostrarles por medio de las Escrituras cada una de las profecías que Dios utilizó y que tuvieron cumplimiento tal como las describió. Pero siendo el evento más importante de la cristiandad, he de mirar algunos recursos que nos pueden ser útiles para demostrar que la palabra de Dios verdaderamente es lo que dice ser, verdad. ¿Por qué yo, Giovanni Ortiz, estoy convencido que la palabra que tengo en esta mañana, la Biblia, es verdad? Porque mi Redentor vive. Porque Él se levantó de entre los muertos como la Escritura lo dice. ¿Por qué estoy convencido que la Biblia es la palabra de Dios? Por las evidencias de la resurrección. El Señor le anunció a sus discípulos que iba a padecer, morir y que al tercer día resucitaría. Y yo quisiera preguntarles a ustedes en esta mañana, si tuviéramos que hacer un tribunal y llamar a algunos testigos para que evidencien si lo que la Biblia dice es verdad o no lo es, hablando acerca de la resurrección, ¿a qué testigo llamaríamos en primer lugar para demostrar que Jesús realmente resucitó? Una mano levantada. Vamos, manitos. En la palabra del Señor en los evangelios, donde los discípulos son los que fueron testigos directos de la resurrección de Cristo. Amén. ¿A quién debemos llamar en primer grado? A los testigos oculares. ¿Y quiénes son ellos? Los discípulos. Pero no solamente los discípulos. ¿Quiénes vieron la resurrección de Jesús? ¿Quiénes pueden testificar de primera mano que realmente Él resucitó? Juntamente con los discípulos. Algunas mujeres, ¿cierto? La Biblia nos dice que yendo hacia la tumba, el Señor Jesucristo se reveló a ellas y ellas tenían el mandato de ir y de comunicarles a los apóstoles que Jesucristo había resucitado. Amén. Las primeras evangelistas fueron ustedes, mujeres. ¿A quién más llamó dentro de ese grupo que vieron por primera vez la resurrección de Cristo? Ahí están las mujeres. Los soldados. La Biblia nos dice que ellos fueron y dieron testimonio acerca de ¿qué? De la resurrección de Cristo. Cuando se llama a un juicio a alguien, a las primeras personas que se tienen en cuenta son ¿a quiénes? A las que tuvieron la oportunidad de verlo, de presenciarlo, de tocarlo. Quiero que miren lo que dice 1 Corintios 15, versículo 1 al 3. ¿Por qué nosotros creemos que es la palabra de Dios? 1 Corintios 1. Y aquí empiezo a correr con el tiempo. Nos quedan 15 minutos. 1 Corintios 1. 15. 1 Corintios 15, versículo 1. Miren lo que dice. ¿Todos lo tenemos? ¿Hay alguien que falte? Miren cómo lo expresa Pablo. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual recibiste, en el cual perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis las señales de los milagros, las maravillas,
los prodigios, los testimonios, ¿sí? No. Por el cual asimismo, si retenéis, ¿qué? La palabra que os he predicado. ¿Qué pasa? Si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo, ¿qué? Y quiero que se den cuenta de esa palabra recibir. Os he enseñado lo mismo que ¿qué? Significa que él decía y repetía lo mismo que había aprendido por mucho tiempo. Y las verdades que transmitían eran exactamente iguales. No había que innovar. No había que traer un espectáculo en relación a las escrituras para que los hombres pudieran ¿qué? Creer. El argumento del cual Pablo se basó o utilizó fue ¿qué? Lo que había aprendido. ¿Y qué aprendió? Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Y miren lo que les he enseñado. ¿Qué les he enseñado? Que Cristo murió, ¿por qué? Conforme a las escrituras. Y que al tercer día, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, ¿conforme a qué? Y miren qué dice, ¿a quién se le apareció? Y después ¿a quién? Y después ¿a quién se le apareció? A la vez de los cuales, miren qué dice él. O sea que, si quieren saber si lo que yo estoy diciendo, vayan a ese grupo de hombres y pregúntenles si realmente Jesucristo se reveló a sus vidas. O sea, ¿quiénes fueron los primeros testigos que dieron o dan credibilidad a la resurrección de Cristo? Los discípulos. Amén. Hechos 1, versículo 3. Hechos 1, versículo 3. A quienes también, después de haber padecido, ¿qué hizo? Con muchas pruebas. Con muchas pruebas indubitables. O sea, convincentes, veraces, apareciéndosele ¿cuánto tiempo? 40 días. Y hablándoles acerca de ¿qué? Del reino de Dios. ¿Por qué creemos que la palabra es veraz? Por las evidencias de la resurrección. Creemos que Cristo resucitó porque hubo testigos que lo confirman. Pero es muy fácil pedirle a un amigo que diga lo que me conviene. Si tuviéramos la oportunidad de llamar a un testigo que no sean los discípulos, ¿a quiénes llamaríamos? A Pablo. Es un discípulo. ¿A quién? ¿Pero creyente o no creyente? Creyente, no creyente o creyente. Primero, los discípulos, las mujeres. Dijimos los soldados, ¿cierto? Cefas. ¿Quién es Cefas? El mismo Pedro. ¿Hace parte de los discípulos? ¿A quiénes llamarían ustedes? ¿Alguna vez ustedes han pasado por un lugar donde se ha llevado a cabo un suceso violento? ¿Un accidente? ¿Una pelea? ¿Y qué hace uno? Se imagina la... Uno dice, hagamos de cuenta. ¿Qué pasó? Acabé de llegar. ¿Y qué dice uno? Yo no me quedo con eso. ¿Qué pasó? No, si viera. ¿Qué? Le pegó. ¿A poco? Sí. ¿Dónde está? En este caso, si tuviéramos la oportunidad de llamar a alguien diferente a los discípulos, a quien deberíamos llamar para certificar que la palabra es verdad, sería a los opositores de Jesús.
a los enemigos de la resurrección. ¿Qué dice la Biblia? Quiero que miren lo que dice Hechos 2, versículo 22. Estamos diciendo que la Biblia es veraz, porque Dios es veraz, porque el Hijo es veraz, porque el Espíritu de Dios es veraz, y estamos diciendo que su palabra profética es ¿qué? Verdad. Y el argumento que hemos de utilizar son a los testigos de primera mano, pero segundamente a quienes llamaremos son a los opositores de la resurrección. Y miren lo que hacen los apóstoles. Hechos 2, versículo 22. Varones gentiles. ¿A quiénes llaman? Oíd estas palabras en pleno Pentecostés. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos. ¿A quién les tira la pelota? Les dice, ustedes lo saben. Ustedes lo saben. Esto no se hizo encubierto, no fue un secreto de Estado. Versículo 37. Miren lo que aconteció. Después de la predicación, la Biblia nos dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Y qué se les invita a hacer? Arrepentir y bautícense. Miren, después de que ellos escucharon y fueron confrontados con la verdad no oculta de la resurrección, ellos fueron compungidos por la predicación del Evangelio. 2, Hechos 4, versículo 2. Resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús, ¿qué anunciaban? La resurrección entre los muertos. La resurrección entre los muertos, versículo 10. Sea notorio a todos quienes y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien ¿qué? Por él este hombre está en vuestra presencia sano. ¿Qué están haciendo los discípulos, en este caso Pedro y Juan? Les está diciendo, ustedes saben que él murió en la cruz y que resucitó, y por causa de la predicación de la resurrección, este hombre es sano. ¿A quiénes apelan? A los opositores. Hechos 5, versículo 28. La prohibición de que la predicación se llevase a cabo. Diciendo, no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres, ¿qué hizo? ¿A quién? ¿Qué? A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también, ¿quién? El cual ha dado a Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían. ¿Y qué querían hacer? No fue un secreto. Hechos 26, versículo 23. Miren lo que hace el apóstol Pablo. Versículo 23. Que el Cristo había de padecer y ser el primero de que
para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Y Pablo está contando todo su testimonio, toda su conversión a un hombre que no es discípulo, y miren cómo lo va a confrontar con la verdad de la resurrección. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo. Las muchas letras que dicen te vuelven loco. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey, ¿qué dice? Sabe estas cosas. Si él estaba diciendo mentiras, al exponerle al rey esto, el rey hubiera dicho inmediatamente que es falso. Pero ¿qué hace este hombre? Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo, con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no sabe, pues no se ha hecho esto en algún rincón, no se hizo en secreto. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que cree. Entonces Agripa dijo a Pablo, ¿qué? En esta mañana quiero persuadir a alguien acerca de la resurrección. La evidencia que tenemos nosotros los creyentes es esa. ¿La evidencia de qué? De la resurrección. Por eso nosotros podemos decir que tenemos la palabra profética más segura. Pero piensen en esto. ¿Alguno de ustedes sería capaz de morir por una mentira? Supongamos que en verdad los discípulos están mintiendo. Y consideremos eventos históricos de personas que han muerto por una mentira. Pero estas personas, cuando han muerto por una mentira, ellos creen que eso que están haciendo es ¿qué? Es verdad. ¿Caso cuál? Los musulmanes. ¿Cierto? Pero ¿qué pasaría si realmente Jesús no resucitó? Sí. Y si Jesús no resucitó, pues sería un milagro más sorprendente el hecho de que sus discípulos murieran por una mentira. Si había alguien que sabía que Jesús había resucitado o no, ¿eran quiénes? Los discípulos. Lo sorprendente es que, si ustedes recuerdan bien, cuando Jesús es tomado preso, ¿qué hacen sus discípulos? Huyen. Cuando Jesús muere, ¿en dónde vemos a los discípulos? Escondidos. Tenían miedo. Los discípulos del camino de Maús dicen: ¿acaso tú no sabes lo que ha acontecido? Nosotros habíamos puesto la confianza en un hombre que decía que era el Mesías, pero murió colgado. Y unas mujeres nos han dicho que él dice que resucitó. Estoy convencido que ustedes y yo sabemos de qué manera murieron los primeros discípulos. ¿Cómo? ¿Cómo? Mártires. Fueron mártires. ¿Qué significará esa palabra mártir? Perseguidos, apedreados. ¿Recuerdan momentos antes cómo se encontraban? Aturdidos, con pánico, aterrorizados. ¿Qué hizo que esos hombres cambiaran? La Biblia dice en Hechos 1, lo acabamos de leer, que con pruebas indubitables Jesús se les apareció durante 40 días. Ellos lo vieron, ellos lo palparon.
más? ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué hizo que esos hombres realmente dieran su vida y la entregaran de forma violenta? ¿Una mentira? La verdad de la resurrección. ¿Quieres saber si la Biblia es verdad? Pregúntale a Pedro. Pregúntale a 500 hombres. Y Pablo sí lo vio. La Biblia dice que se le apareció. Amén. Nuestra fe no es en vana. Realmente Cristo resucitó. Pero hay otro grupo, los testigos históricos. Empecemos porque el tiempo de la historia es partido en dos: antes y después de Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué no antes de Buda y después de Buda? Amén. Porque resucitó. Porque marcó una diferencia en la historia. Pero es fácil decirlo siendo creyentes, ¿cierto? Es muy fácil. Porque tenían que conocer a Dios primero. Amén. Pero es muy fácil decirlo siendo creyentes. Y yo me preguntaba, ¿qué opinaban los historiadores del primer siglo acerca de la resurrección de Jesús sin ser discípulos de Cristo? Es fácil apelar a Lucas. Lucas es uno de los discípulos de uno de los discípulos. Y él registró los eventos, los sucesos históricos. Pero la Biblia es verdad para nosotros porque hemos pasado de muerte a vida. Pero ¿qué dicen los que no son cristianos? ¿A quién apelaríamos? Apelemos a ellos. Hay un historiador romano del primer siglo llamado Tácito, y él afirma históricamente que Jesús murió violentamente y que sus seguidores, después de haber huido, se levantaron y estaban trastornando al mundo, y el argumento que él utiliza es la resurrección. No lo cree, pero afirma que estos hombres eran diferentes después de enunciar y anunciar este argumento. Hay otro historiador que es judío, que no cree en la resurrección de Cristo, y es el señor Flavio Josefo. ¿Y qué dice Flavio Josefo? Dice, murió. Y están perturbando a Israel, la capital Jerusalén. Y por causa del testimonio de estos hombres, los romanos se levantarán en contra de nosotros. Y dice, es verdad que él murió. Y sus discípulos dicen que él resucitó. ¿Cuál es nuestro argumento? Apelemos a la historia. Plinio y Trajano, en sus cartas 2 siglos después, el argumento que utiliza es: los cristianos no son dignos de muerte. Pero hay muchos que se sienten perturbados con su presencia, y lo que los lleva a predicar a estos hombres que no son dignos de muerte es la resurrección de Cristo. Es cierto que nuestro mayor argumento es la Biblia, pero la historia certifica que Jesús resucitó. Y el último, me pasé 5 minutitos. Nuestras confesiones, el carácter histórico de los credos. ¿Qué dicen los credos? Y quiero leerles uno de ellos, por favor. La confesión bautista, la confesión de Westminster, la confesión belga y la declaración de Chicago y muchas otras
exponen el mismo principio. Y quiero citarles una de ellas, la más cercana a nuestra época. La Declaración de Chicago. En el artículo 11 dice: afirmamos que las Escrituras, habiendo sido divinamente inspiradas, son infalibles, de modo que nunca nos podrían engañar, y son verdaderas y fiables en todo lo referente a los asuntos que tratan. El artículo 12 dice: afirmamos que la Biblia es inerrante en su totalidad y está libre de falsedades, fraudes o engaños. Eso significa que todo lo que la palabra dice acerca de tu condición y de mi condición es verdad. Todo lo que la Biblia dice acerca de sus promesas es verdad. Sobre la salvación es verdad. Sobre el juicio es verdad. La razón, la palabra de Dios es Dios mismo. Concluyo. Este fragmento que he de leer es anónimo, utilizado en muchos casos por los gedeones, una parte. Pero quiero compartir con ustedes lo que este autor escribió. Y dice: las Sagradas Escrituras contienen la mente de Dios, la condición del hombre, el camino de salvación, el destino de los pecadores y la bienaventuranza de los creyentes. Sus historias son verdaderas y sus decretos son inmutables. Léela para ser sabio, créela para ser salvo y practícala para ser santo. Contiene luz para guiarte, alimento para sustentarte y consuelo para animarte. Es el mapa del viajero, es el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado. El cielo es abierto y las puertas del infierno son descubiertas. Cristo es su tema principal. Nuestro bienestar es su propósito y la gloria de Dios su finalidad. Debe llenar la mente, gobernar el corazón y guiar los pasos. Léela con calma, con frecuencia y con oración. Te ha sido dada en la vida, será abierta en el juicio y será recordada para siempre. Incluye las mayores responsabilidades, recompensará los mayores trabajos y condenará a todos los que la tratan con ligereza, a todos los que tratan con ligereza su sagrado contenido. Tenemos confianza en lo que la palabra dice, y la tenemos porque es Dios mismo. Señor, te damos gracias en esta mañana. Perdónanos porque posiblemente no le hemos dado el trato que se merece a tu palabra. Hoy te pido a ti, Espíritu de Dios, que por favor grabes en cada uno de nosotros ese carácter que la Escritura tiene acerca de sí misma. Es tu palabra, eres tú misma. Ayúdanos a comprender que lo que dice allí es verdadero. Ayúdanos a creer que es infalible, que es inspirada por ti, que no hay error alguno. Ayúdanos a creer en la unicidad de la palabra. Ayúdanos a creer, sobre todas las cosas, que el propósito de esta es llevarnos a Cristo. Ayúdanos a entender que tu palabra quiere que por medio de ella nazcamos de nuevo. Yo ruego por cada uno de mis hermanos y te pido que los recursos dados en este día realmente tengan un único propósito: glorificarte a ti, honrarte a ti. Señor, allá afuera hay muchos lobos rapaces, maestros que han adulterado tu palabra, hombres que pervierten el mensaje de salvación, hombres que no quieren llevarnos a la cruz de Cristo, a tu obra redentora. En esta mañana nosotros queremos agradecerte, oh Dios, porque por medio de tu Santo Espíritu tú inspiraste tu palabra y hoy tenemos la palabra profética más segura. Descansamos en el evento de la resurrección y creemos poderosamente
que así como Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos. En tu nombre oramos. Amén y amén.